Bueno, acabamos de dar esta información, los datos tienen que ver con septiembre, la industria aumenta su capacidad ociosa, trabaja al 61% de su capacidad. Es por la caída de la producción, el mayor impacto se dio en la industria automotriz y hoy escuchábamos, Daniela, diferentes analistas que dicen lo siguiente: este periodo de caída de la industria y del desempleo que hay en ese sector es comparable con otro periodo de la Argentina que fue desde 1998 hasta el 2002. Bueno, una situación realmente muy pero muy difícil. Bueno, recordemos que esto representa una caída, por eso nuestra pantalla que habla de una caída libre, recordando que el mes pasado había sido del 63%. Bueno, ahora estamos hablando del 61%, dato que se acaba de conocer, son datos recientes del INDEC. Bueno, le agradecemos a nuestro siguiente invitado, Mariano Kestelmoin, por estar con nosotros. Él es economista. Mariano, ¿hasta dónde va a caer la economía? Todos los días damos informes y decimos que los indicadores se siguen cayendo. Sí, es muy dura la caída y me parece que el proceso recién comienza. A diferencia de otras crisis que tuvimos recientemente, como la de 2016, incluso la recesión de 2014, habían sido muy cortitas. También la crisis financiera internacional había durado 1 año y pico. Ahora no, esta recién comienza y va a ser parecida a la que mencionabas vos antes, la de fines de la convertibilidad, que duró 4 años. En esta oportunidad no hay ningún indicador, ninguna señal de que vaya a cambiar drásticamente. De hecho, el endeudamiento del gobierno nacional llegó en los últimos 2-3 años de forma descomunal. Ahora los ingresos de capital provenientes del Fondo Monetario Internacional se están intensificando y el gobierno no cambia de rumbo, sigue con la misma receta y eso implica más contracción de la actividad, fundamentalmente porque cuando las economías están en una situación como está la economía argentina hoy, los gobiernos no toman estas decisiones de contracción del gasto público, por el contrario, animan la actividad haciendo política fiscal expansiva, activando obra pública, generando más empleo, más inversión, dando señales de confianza en el mercado. El gobierno este año tuvo 4 metas de inflación, incumplió las 4. El déficit de cuenta corriente va a alcanzar el más alto de 1981, va a superar el 6% en relación al Producto Bruto Interno. En esas condiciones es muy difícil que se desarrollen inversiones. Las industrias en particular, con el dato de la caída de la utilización de la capacidad productiva, están en una situación delicadísima. Este 61% que dio a conocer hoy el INDEC es comparable con el 59% que se había registrado en septiembre de 2002. O sea, la situación es grave y el gobierno nacional está todo el tiempo repitiendo que reafirma el rumbo elegido, un rumbo económico que en el segundo cuatrimestre de este año le arrojó ganancias al sector financiero en la Argentina de 3.100 millones de dólares. Eso significa un 40% más también en dólares que en 2017. 2017 había sido un año muy bueno. Entonces, evidentemente el rumbo es que gane el sector financiero, que ganen las empresas energéticas, que ganen los exportadores de la pampa húmeda, los grandes exportadores, pero la industria pyme, los trabajadores, la gran mayoría de los hogares en una situación muy lastimosa y lamentablemente no hay señales de cambio. De hecho, haber acordado con el Fondo Monetario Internacional es la confirmación del rumbo, porque siempre que el Fondo Monetario Internacional tomó control de una economía, las decisiones de política económica nunca fueron a favor de la población, de la industria, de las pequeñas y medianas empresas, de las economías regionales. Por el contrario, siempre son a favor del sector financiero, porque lógicamente el Fondo Monetario Internacional representa ese interés y quiere que Argentina pueda repagar la deuda monstruosa que ha tomado este gobierno. Entonces, sí, me parece que no hay señales, por lo menos en el corto plazo, de cambio y la crisis se va a ir profundizando. Bueno, hablas de la capacidad de pago, justamente Standard & Poor's, calificadora de riesgo, seguramente podés aportarnos un poco más respecto de esto y lo que pasó con Fitch también en los últimos días, ¿no? Nos bajó la calificación, claro, habla de 3 cosas, habla básicamente de la deuda contraída y las dificultades que vamos a tener para pagarla, habla también de una recuperación que vendría a través de el campo, podría venir o no, en realidad eso es cruzar los dedos y rezar para que así sea, ¿no? Después de la sequía y toda esa situación. ¿Qué pensás de eso? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿No? El fondo mientras dice que va a haber una recuperación en el segundo trimestre. A ver, la cosecha del año que viene del campo va a ser mucho mejor seguramente que la de este año, que fue desastrosa.
El año que viene esperemos que el clima sea mejor, que es muy probable que así sea, pero eso representa una décima parte del Producto Bruto Interno. El otro 90% no tiene ninguna señal de cambio. Las tasas de interés de la Argentina son las más altas del mundo, en términos nominales y en términos reales. Hoy se está celebrando en el sector financiero que la tasa bajó al 65%. Hace 6 meses la tasa de interés estaba en el 26%. Es un crecimiento enorme y bajó estos puntitos y hoy de vuelta el dólar volvió a subir. Entonces es una dinámica muy sensible y que va generando más inflación. La inercia inflacionaria no se determina y todo es en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores. Yo estoy yendo a fábrica, reuniéndome con empresarios para tratar de ver la forma de por lo menos paliar un poco la situación, y me canso de encontrarme con empresarios que confiaron en este gobierno, empresarios que tenían alguna expectativa favorable y empresarios que también se la veían venir. Todos me están diciendo: nos estamos fundiendo, nos estamos fundiendo. Entonces es tétrico lo que está ocurriendo. Y ahora, este bono, esta limosna que se está dando de 5.000 pesos para fin de año, las pequeñas y medianas empresas de la industria, la gran mayoría, no lo puede pagar. Tienen aumentos de tarifas energéticas, tienen tasas de interés impagables, aumento de presión impositiva, aumento de las importaciones, contracción del consumo interno. Es un panorama dificilísimo y el gobierno nacional no abre un esquema en el cual haya una redistribución del ingreso de las grandes empresas que no compiten con nadie, empresas del sector de telecomunicaciones, del sector energético, del sector financiero, del sector de la intermediación comercial, y para los que sí compiten, para la pequeña y mediana empresa industrial, para las economías regionales, no hay nada. Mariano, 10 segundos porque nos tenemos que ir. Es la lógica del fondo, o sea, es lógico que esto suceda, esta recesión, porque el Fondo Monetario Internacional a cada país que intervino generó este terrible parate en la economía. Así es, lo que busca el Fondo Monetario Internacional es que Argentina importe menos y exporte más, y para eso busca que haya una contracción del consumo y Argentina de esta forma tenga un saldo para pagar deuda mayor. Es eso, es exactamente esa la lógica. Bien, muchas gracias. Por favor, un gusto.